Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por conectarse, por participar de este espacio que hemos organizado desde Idea País. Idea País es un centro de estudios en Chile que promueve la democracia, la libertad, la participación de jóvenes en lo público. Y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros, acompañándonos, a Ana Belén Cordero. Ana Belén Cordero, directamente desde Ecuador, es ex asambleísta nacional, eso es como diputada nacional en su país. Además fue secretaria anticorrupción de la presidencia durante la gestión del presidente Guillermo Lasso. Y bueno, muchísimas gracias, Ana Belén, por conectarte hoy, por compartir con nosotros. Aquí tenemos hoy conectados a distintas personas de distintos países también interesados en conocer un poco de la situación de Ecuador. Muchas gracias, Ana Belén. Muchas gracias, Santiago. Buenos días. Un saludo con todos. Un gusto poder estar aquí, poder contribuir un poco a la discusión pública de lo que está ocurriendo en mi país y bueno, lo que ha venido pasando no solo en las últimas semanas, sino en los últimos años en nuestro país y qué nos hizo de alguna manera llegar hasta este punto. Y bueno, yo creo que es un punto que yo digo no es un punto donde no deberíamos seguir avanzando y profundizando en el terror y en el horror que hemos vivido, sino más bien retrocediendo y tomando acciones en concreto. Quiero empezar un poco para los que están aquí y quizás no han seguido un poco la historia, al menos en temas de seguridad y penetración del narcotráfico del país, un poco qué es lo que ha venido ocurriendo en los últimos, si se quiere, 10 años, un poquito más, esto remonta unos 10 o 15 años hacia atrás. Nosotros, a pesar de estar en medio de dos países donde tenían grupos armados beligerantes o digamos, rezagos de grupos terroristas, si se quiere, como el ELN o la FARC en Colombia y distintos grupos como Sendero Luminoso en Perú, éramos diría yo, hasta hace unos 7, 8 años o 6 años más o menos, un país muy seguro. Eh, de hecho, éramos el punto focal para temas de turismo. Se pensó en algún momento también tener un aeropuerto que sea algo similar a lo que tenía en su momento Panamá o lo que tiene hoy Lima, con conexiones para América Latina y el mundo, etcétera. Tenemos muchos puertos y nuestro país, a pesar de ser un país pequeño, incluso en población llegamos a 18 millones de habitantes. Nuestro país tiene una reserva ecológica y de territorio bastante rica. Tenemos costa, playas, sierra, montañas, oriente, Amazonía, llamémosle así, y las Islas Galápagos. Entonces, dentro de un territorio pequeño podemos llegar a tener diversas reservas, digamos, si se quiere, ecológicas y demás. Con estos antecedentes, lo que ocurrió fue que en el gobierno, nosotros le llamamos el anterior del anterior, es decir, el gobierno del expresidente Rafael Correa, cuando él llegó, nosotros teníamos algunas herramientas jurídicas y de cooperación internacional que nos permitía, de cierta manera, combatir el crimen organizado, si se quiere, si es que habían rezagos de lo que nos llega lastimosamente de Perú y de Colombia. Teníamos una base de Manta, una base extranjera, es decir, de los Estados Unidos en Manta, en una ciudad donde es puerto y donde habían algunos rezagos de quizás de criminalidad pequeña, delitos comunes, no como lo que vivimos hoy. Y teníamos esa base que nos permitía en mucha medida combatir y monitorear el tema del narcotráfico. Sin embargo, el expresidente Rafael Correa los echó del país, digamos así. Solo le faltó poco para echar al embajador estadounidense de nuestro país, del Ecuador. Otro tema, él hizo un proceso, si se quiere, de pacificación con las bandas. Él llevó adelante un proceso y así lo dice, hay videos que circulan de alguna manera darles reconocimiento público y civil y hasta político a ciertas bandas que él decía, y lo cito textual, que le recordaban a los Boy Scouts, porque él era Boy Scout. Entonces, por ejemplo, los Latin Kings, famoso grupo de delincuencia organizada, él los pacificó y de hecho muchos de ellos llegaron a ser asambleístas. En el periodo pasado yo tenía un colega que era parte de los Latin Kings y era de la bancada del partido de Rafael Correa. Llegó a ser en algún punto delegado,
representante en el CAL, en el Consejo de Administración Legislativa, y en algunas sesiones hasta presidió la Asamblea Nacional en el periodo pasado. Y si alguno de ustedes ha visto esa foto de la famosa piscina, hay una foto que se filtra hace casi 2 años por el fallecido candidato presidencial Fernando Villavicencio. Esa foto es una foto donde están los capos de la mafia del narcotráfico, hoy se conoce públicamente, y está este ex legislador en esa foto junto a ellos. Y bueno, eso es parte de los nexos que había en ese momento. Con estos antecedentes, bueno, terminó el gobierno de Rafael Correa y de hecho nosotros en el gobierno de Rafael Correa no tuvimos hechos de narcotráfico muy fuertes, digamos. Sin embargo, por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico nunca fue frontal. Por darles un ejemplo, la incautación de toneladas de cocaína que se llevaba adelante en el gobierno de Rafael Correa seguramente era de 50 o 60 toneladas al año. En el gobierno de Lenín Moreno, el gobierno posterior, 70, 80. En el gobierno del expresidente Guillermo Lasso llegamos a incautar en 2 años de gestión 350 toneladas de cocaína. ¿Eso qué mensaje nos envía? Que quizás, al menos en el gobierno de Rafael Correa, la lucha contra el narcotráfico no era tan frontal porque quizás había un acuerdo de distribución de territorios y de espacios que permitía de alguna manera pacificar el conflicto armado, si se quiere, y abriendo unas muy grandes comillas. Luego de eso, claro, cuando el expresidente Iván Duque en Colombia estuvo al mando, estuvo en el poder, él tomó, entiendo, muchas acciones fuertes de lucha contra el narcotráfico, y de hecho entiendo que en su momento varios grupos de disidencia fueron empujados o expulsados, no quiero decir expulsados porque sigue siendo Colombia, pero empujados hacia el sur del país, que es directa frontera con una de nuestras provincias, si se quiere, más calientes, que nosotros le llamamos que es Esmeraldas, y donde lastimosamente el Estado ha abandonado en términos sociales, de inversión educativa, económica y social a esa población, y muchos de los niños y jóvenes de esa provincia, lastimosamente, prefieren formar parte de una banda, formar parte de una banda de sicarios, de narcotraficantes, antes que ir a escuelas y educarse. Con estos antecedentes llegamos al gobierno de Lenín Moreno, el posterior a Rafael Correa, y en ese contexto no hubo tantas señas digamos, de delincuencia, porque, bueno, de por medio hubo una pandemia y ni los delincuentes se atrevían a salir a las calles, ¿no? Hubo un par de motines en las cárceles, sí, pero fueron, digamos, rápidamente resueltos. Y luego llegamos, debo puntualizar un tema adicional. En el gobierno de Moreno, obviamente creo que la mayoría de gobiernos del mundo lo hicieron así, priorizaron el gasto público en salud, obviamente, para salvar vidas en lo que se podía. Y por supuesto, renovación de policías, renovación de nuevos militares, capacitación, armamento, chalecos, balas, armas, etcétera, no se renovaron en los últimos 3 años antes de que nosotros lleguemos al gobierno en el 2021. Cuando llegó Guillermo Lasso, el expresidente Guillermo Lasso al poder, nos encontramos con una policía y unas fuerzas armadas bastante debilitadas. El expresidente Guillermo Lasso logró incorporar a la fuerza pública 16.000 nuevos policías de los 35.000 que se tenía cuando se llegó al poder, en un corto lapso récord de año y medio. Y nos criticaron también, ¿no? Por decir, ¿cómo formas policías en tan poco tiempo? Bueno, nos tocó hacer cursos express de formación y capacitación y experiencia porque de verdad se necesitaba mucho más la fuerza pública que, por supuesto, en pandemia. Lo mismo, importación de chalecos, de armamento, ahora los vehículos, no sé si se ven en redes sociales, esos vehículos Cobra que circulan las Fuerzas Armadas en las calles fueron traídos por el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, balas, chalecos en general, todo lo que requiere la fuerza pública para enfrentar el crimen organizado. Y con estos antecedentes, quizás seguramente se preguntarán algunos, bueno, ¿y por qué el expresidente Guillermo Lasso no emprendió las acciones que está emprendiendo hoy
el presidente Noboa. Y quiero explicar un poco sobre, para los que no son abogados, la diferencia entre conflicto interno armado, que es lo que acaba de decretar el presidente Noboa, versus lo que ocurrió en el pasado. En el pasado nosotros tuvimos, efectivamente, en el gobierno del expresidente Lasso, amotinamientos en las cárceles, en distintas, pero no al mismo tiempo. Eran hechos, no quiero llamar aislados, pero eran hechos no coordinados. Tuvimos el asesinato, el horroroso asesinato de un ex candidato presidencial en plena campaña. Tuvimos, digamos, en algún punto coches bomba o en algún punto algún bus incinerado, etcétera. Sí hemos tenido sicariatos, secuestros tuvimos. Sin embargo, esos hechos no fueron como lo que ocurrió, lo que vivimos ya son 2 semanas aquí en el país, que se tomaron un canal de televisión en vivo, los delincuentes, lo transmitieron para la a vista y paciencia de todo el país. Y además, mientras eso ocurría, estaban incendiando autobuses, estaban incendiando coches, estaban matando gente en distintas provincias. Hubo una coordinación de las fuerzas delincuenciales, si se quiere llamar así, conjunta, que le permitió al presidente Noboa declarar el conflicto interno armado, que está en la Constitución, y que por supuesto para los que conocen y son abogados aquí, da un estatus en cuanto al derecho internacional público totalmente distinto de lo que puede ser y que existe en nuestra Constitución, y lo hizo el expresidente Lasso, de estado de excepción. ¿Y por qué? Bueno, más allá de eso yo no voy a entrar a discutir, no creo que es el foro sobre el cumplimiento de la Convención de Ginebra para decretar o de establecer como grupos beligerantes a determinados grupos delincuenciales. El presidente Noboa actualmente estableció como a 18 distintos grupos delincuenciales como grupos beligerantes, y eso en cuanto al derecho internacional público le da un estatus totalmente, y al derecho internacional humanitario un estatus totalmente diferente, e incluso que les permite poner de alguna forma condiciones, si se quiere, para la pacificación, incluso un juzgamiento, ¿no? Todo acto delincuencial a partir de este decreto se juzga como un acto de terrorismo. Le permite a las Fuerzas Armadas tocar la puerta, si se quiere, ingresar a cualquier domicilio sin orden judicial, lo que no pasa o no pasaba con un estado de excepción. Por eso se ven las imágenes de los militares ingresando a las casas y incautando droga, deteniendo delincuentes, etcétera, ¿no? Entonces, con estos antecedentes un poco, Noboa, el presidente Noboa, que hoy goza de un 80% de aceptación, le ha permitido tomar el mando, digamos, si se quiere, de las cárceles, del terror que se ha infundido en las últimas semanas, si se quiere, o meses en el país. Esto con un antecedente adicional. En el mes de diciembre se hicieron públicos un famoso caso judicial que se llama el caso Metástasis. Porque ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué rol juega la justicia dentro de este horror, no? Porque, bueno, los policías, los militares hacen su trabajo como fuerzas del orden, pero los jueces y los fiscales tienen que hacer el suyo para hacer que los delincuentes permanezcan en las cárceles y cumplan la condena que corresponda. Pues lastimosamente este caso Metástasis develó la podredumbre, debo decirlo con todas las letras, institucional que lastimosamente vive la función judicial actualmente en mi país. Donde en este caso se revelaron muchos hechos y además chats de ex jueces, porque hoy han sido destituidos, y fiscales y actores políticos conversando con el fallecido, abro grandes comillas, ya contaré por qué, Leandro Norero, un famoso narcotraficante que estaba preso en la cárcel y que supuestamente está muerto. Y digo supuestamente está muerto porque él ya fingió su muerte en el pasado y fue encontrado nuevamente, cambió de nombre, cambió de apariencia y demás, y fue encontrado en Perú. Lo recapturamos y lo volvimos a poner tras las rejas. Sin embargo, un día de repente apareció fallecido, no lograron identificar el cuerpo y supuestamente está muerto. Y claro, nexos de políticos, periodistas, jueces y fiscales conversando y negociando la libertad de distintos
actores por $200.000 por la sentencia con jueces y con fiscales. Las pagaba este narcotraficante Leandro Norero. Entre ellos también se menciona al ex vicepresidente Jorge Glass, de Rafael Correa en su momento, y de Lenín Moreno, que estuvo en la cárcel y que hoy está libre y que hoy está pidiendo asilo a México, asilado desde hace 2 meses en la Embajada de México en Ecuador. Con estos antecedentes, digamos, hay una situación bastante compleja porque no es solo un tema de narcotráfico, sino que el sistema que institucionaliza la lucha contra el crimen organizado, jueces, fiscales, etcétera, también está lastimosamente contaminado. Debo decirles, por ejemplo, que el fiscal que llevaba el caso de la toma del canal de televisión, que seguramente vieron ustedes en redes sociales hace 2 semanas, lo asesinaron hace 3 días, 4 días, perdón, el día jueves de la semana pasada lo asesinaron a plena luz del día. Llevaba ese y otros casos. Él era un fiscal muy cercano al actual fiscal general del Estado y lastimosamente lo asesinaron. Él había pedido, él tenía seguridad, por supuesto, pero había recibido una llamada, le habían dicho que salga y él ese día iba a tener audiencias telemáticas por el estado de excepción que se había decretado y salió con una llamada telefónica a la calle seguramente a buscar algo pasó y lo mataron a plena luz del día. Esa es la situación que se vive actualmente en mi país. Nosotros como ex partido de gobierno y partido del expresidente Guillermo Lasso, no tenemos otra línea distinta que apoyar la lucha contra el crimen organizado que está llevando adelante el presidente Noboa. De hecho, ahora, como él tiene un acuerdo legislativo en la Asamblea Nacional con el Partido Social Cristiano y con el partido de Rafael Correa, lastimosamente este último, supone este acuerdo legislativo la aprobación de distintas leyes en pro del país. Pues ahora, la semana anterior, el presidente Noboa envió un proyecto de ley para elevar el IVA para financiar la lucha contra el narcotráfico, la lucha o la guerra, digamos. Y lastimosamente el correísmo y el Partido Social Cristiano no están de acuerdo y más bien están de acuerdo en elevar impuestos al patrimonio y a las clases económicas más pudientes del país. Veamos cómo desemboca esto y finalmente lo que necesita en este momento el presidente Noboa es apoyo. A mí la única preocupación que yo tengo es que los decretos presidenciales demoran o tienen una duración de 60 días y que pueden ser prorrogados solamente por 30 días más. Entonces yo me pregunto, más allá de que nuestra fuerza pública, como les comenté hace un momento, no da abasto, o sea, es decir, los militares que están cumpliendo su trabajo tienen que hacer turnos de 6, 8 horas, tienen que comer, tienen que descansar, tienen que dormir, etcétera. Eso es lo que pasaría en estos 60 más 30 días que durarían estos decretos. ¿Qué ocurrirá después cuando ya no podamos tener en vigencia un decreto, un estado de excepción, un decreto que declare conflicto armado al interior del país? ¿Qué va a ocurrir? Se trajo ahora con el apoyo, nosotros muy agradecidos, el apoyo del gobierno argentino a los familiares de Fito, otro peligroso narcotraficante que se le escapó lastimosamente al gobierno de Daniel Noboa de la cárcel. Aparentemente había salido un chequeo y nunca regresó. Esto, por supuesto, es con complicidad de los guías penitenciarios. Y los familiares de este peligroso narcotraficante se habían asentado en una finca en la ciudad de Córdoba, en Argentina, gracias al apoyo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Logramos recapturarlos, los expulsaron de Argentina, llegaron a Ecuador, pero lastimosamente, como no tienen cargos formulados, yo creo que ahí la justicia nuevamente no falló, pero tienen un patrimonio gigante los familiares de este narcotraficante. Fueron puestos en libertad. Y ese es el tema que a la ciudadanía nos falla, ¿no? Tenemos unas grandes expectativas de lo que está haciendo el gobierno y la fuerza pública y la fiscalía en la lucha contra el narcotráfico, pero siempre la justicia la que nos termina decepcionando y el manejo carcelario, ¿no? Entonces, un poco eso es un preámbulo bastante resumido de lo que está pasando en el país. Yo estoy abierta a cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan para poderla responder encantada.
Y gracias, Ana Belén. Bueno, primero, muchísimas gracias por contarnos todo esto, que sepas que no están solos en este proceso, que hay mucha gente preocupada en la región por lo que ocurre. Y bueno, en ese sentido, tú nos has hecho como un recuento sobre el origen de todo esto, cómo hay involucrados distintos actores internacionales, se encuentran parte de las guerrillas colombianas que han sido desplazadas al norte de Ecuador, se encuentran también vínculos con carteles internacionales de la droga. Al final, cómo ciertas ciudades como Manta o Esmeralda se convierten en espacios claves porque son puertos que son al final rutas del narcotráfico, lamentablemente, cómo además las políticas anteriores han ido afectando esta pacificación de grupos y evidentemente se puede argumentar que había una reducción de la criminalidad, pero era por la falta del combate a la criminalidad, es una de las aclaratorias que creo que es fundamental hacer. Yo quisiera preguntarte cómo en el contexto internacional afecta la situación, cómo se afecta la situación de Ecuador desde ese contexto teniendo a un presidente como Petro en Colombia, que igual ha sido un presidente que se ha mostrado con una política distinta a la que venía ocurriendo en Colombia respecto del crimen organizado, al mismo tiempo cómo afecta la situación en Venezuela, que es una situación compleja, la inestabilidad en el Perú. O sea, al final tenemos un vecindario que es un vecindario complejo. ¿Cómo sientes tú que eso ha afectado en la situación, el agravamiento de la violencia? Y por otra parte, ¿hasta qué punto ha penetrado en el Estado el narcotráfico, el crimen? Porque está el caso Metástasis, pero tú además, como fuiste secretaria anticorrupción de la presidencia, es realmente, hay cosas que se puedan hacer todavía, hay funcionarios honrados con los que trabajar. Por ejemplo, la fiscal general de la República parece estar haciendo una lucha frontal y con mucha convicción respecto de todo esto. ¿Qué cosas se pueden hacer para apoyarle? Sí, gracias por tu pregunta. Esa parte me había faltado porque ando todavía media puesta el traje de funcionaria de gobierno y yo tenía un poco, no prohibido, pero mucho cuidado en pronunciarme sobre temas internacionales, ¿no? Porque siempre hay que cuidar ese tema, pero ahora lo puedo hacer con total libertad. A ver, efectivamente, nosotros vivimos incluso la transición de la presidencia de Iván Duque a Petro. Y claro, fue el día y la noche, al menos en la cooperación de lucha contra el narcotráfico con el gobierno ecuatoriano. Eh, Sin contar muchos detalles, el gobierno de Duque, de Iván Duque, nos apoyó muchísimo a nosotros, incluso al final de su gestión, con armamento, con balas, etcétera, ¿no? Nosotros muy, muy, muy agradecidos. No quiero decir que el apoyo con Petro ha sido nulo, pero digamos que ha sido muy distinto a lo que fue el gobierno de Iván Duque y lastimosamente entiendo que el presidente Noboa hace un par de semanas anunció públicamente que iba a expulsar a todos los presos sin sentencia extranjeros de las cárceles. Ese anuncio fue muy popular, no suena muy Bukele, ¿no? Pero hay unas normativas para poder expulsar extranjeros de las cárceles sin sentencia en el país. Y una de ellas, lastimosamente, yo estaría llamada totalmente a reformar esa normativa, es que el preso o el reo acepte regresar a su país. Y segundo, que el país al que va a ir, que es su país, acepte también, ¿no? Entonces dime tú qué presidente, de izquierda a derecha, da igual, va a aceptar a recibir presos en su país, ¿no? Así sean propios de su propio país, es una medida totalmente impopular. Entonces, por supuesto que el presidente Noboa lo aceptó y Petro le dijo no. Entonces, un poco eso es lo que está pasando con el vecindario del norte. Con el vecindario del sur, más bien, si bien existe en Perú lastimosamente inestabilidad política, la presidenta Boluarte más bien nos ha apoyado enormemente. Yo he visto más bien una actitud muy propositiva. Veo que ella también está lidiando con ciertos temas de inseguridad en su propio país. Eh, Más bien en la frontera envió militares a resguardar esa frontera. Bueno, eso es lo que pasa con la declaratoria de un conflicto interno armado en términos de derecho internacional y la Convención de Ginebra. Para los que les interesen esos temas, cuando tú declaras conflicto interno armado en un país, son las consecuencias jurídicas y fácticas de hacerlo son muy distintas
distintas a un estado de excepción común, como lo que ustedes tuvieron en octubre del 19, que nosotros también lo tuvimos al mismo tiempo. Por ejemplo, que las fronteras del país pasan a ser resguardadas por los militares de los países vecinos, entre otros temas. Los grupos declarados como beligerantes tienen términos o derechos a negociar ciertos temas para la pacificación y demás, ¿no? Entonces, ese es el tema. Venezuela, ahora que acaba de llegar ayer una delegación norteamericana para apoyar en distintos temas, que debo decir frontalmente, el gobierno estadounidense, digamos así, en el gobierno de Lasso ha sido clave, ha sido puntal, y lo mismo creo que en el gobierno de Noboa, en este apoyo frontal de la lucha contra el narcotráfico, pero yo sí quiero poner un paréntesis aquí o un asterisco. No sé qué opinan ustedes, pero es mi creencia que este baño de sangre que resulta ser el narcotráfico, no me refiero a la delincuencia común, sino el narcotráfico, que lo que tiene detrás es un negocio de venta de estupefacientes, ¿no? Cocaína, marihuana, bueno, en fin, todo este tipo de estupefacientes, tiene un consumidor. Y el consumidor o los consumidores principales están en Europa y en Estados Unidos. Entonces, sí debe replantearse Norteamérica y Europa el tema del consumo y cómo enfrentar ese consumo, que finalmente sí es un tema de salud pública, pero es un tema que tiene bañado de sangre a la región, porque los muertos los ponemos nosotros. Si bien en una transacción hay oferta y demanda, en este caso Ecuador podría llamarse el ofertante, pero hay un demandante que demanda ese recurso. Y bueno, nosotros hacemos nuestro trabajo en la incautación, en una incautación histórica, al menos el expresidente Lasso, de droga. Nosotros ponemos los muertos, nosotros ponemos la sangre de inocentes, lastimosamente, y sí debe replantearse ese debate sobre la penalización del consumo de este tipo de estupefacientes, que finalmente en lo que devendría una despenalización en algún punto regional, porque de nada sirve hacer un esfuerzo puntual, en lo que devendría finalmente es que este baño de sangre, esta violencia que gira alrededor del negocio, si se quiere, del narcotráfico, descendería mucho más, ¿no? Me preguntabas un poco por el tema de Venezuela, ahora que vino esta delegación de Estados Unidos. Nicolás Maduro ha dicho públicamente que él le ofrece todo su apoyo al presidente Noboa, y que no meta al diablo en la casa, refiriéndose a la delegación de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que el presidente Noboa se rió y dijo, muchas gracias, pero no estoy interesado, ¿no? Pero siendo bastante diplomático. Y eso un poco con Venezuela. Nosotros estuvimos, entiendo que este gobierno todavía no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro como un gobierno legítimamente establecido. No tenemos, entiendo, todavía una delegación diplomática como una embajada y etcétera, solo tenemos una pequeña oficina. Y bueno, no sé si Noboa lo irá a hacer, en el gobierno de Lazo no lo hicimos. Y un poco ese es el panorama internacional que se vive. Hemos recibido también, el presidente Noboa mencionó también que iba a hacer un intercambio de armamento obsoleto, que nosotros en algún momento, no fue en el gobierno de Lazo, seguramente en el de Moreno o en el de Correa, recibimos armamento ruso para nuestros militares y nuestros policías, y hacer este intercambio de chatarra, si se quiere, con Estados Unidos. Y esto desató una ira en Kremlin porque los Estados Unidos quieren recibir estas armas precisamente para seguramente hacer un poco de inteligencia con Rusia, pero bueno, nosotros lo que necesitamos son armas. Ya los problemas allá, necesitamos armamento, necesitamos poder luchar contra el crimen organizado. No sé, he visto ciertas declaraciones del presidente Boric diciendo que bueno, que no quieren parecerse a Ecuador. Yo creo que no lo tomo como ofensa, lo tomo como más bien como qué bueno que al menos el presidente Boric esté consciente que ser laxos con los grupos beligerantes nos llevaría a Perú a algo como lo que vive Ecuador en pocos años, ¿no? Que lastimosamente lo vivimos con Correa. Y me he olvidado un tema adicional para los que no conocen. También se dijo en su momento que la campaña del expresidente Correa fue financiada con dineros de la FARC. Y por supuesto, cuando Colombia irrumpió, y quiero abrir grandes comillas, irrumpió en nuestra soberanía porque no nos avisó que iba a entrar a territorio ecuatoriano para capturar al Mono Jojo y a un enorme narcotraficante colombiano,
Porque si nos avisaba, seguramente Correa le avisaba. Correa le llaman el campanero. Cuando iban a hacer los allanamientos por el caso Metástasis, Correa anunció el día anterior y así fue como se nos fugaron unos cuantos. Por suerte, este gobierno solicitó la extradición de unos cuantos que estaban en Panamá, otros los que estaban en Argentina y por suerte los logramos recapturar. Pero está más claro y más público ante la mirada no solo nacional, sino internacional que el expresidente Rafael Correa lastimosamente tiene una extraña complicidad con estos grupos que hoy, como él dice, me duele el país, me duele el Ecuador, no le duele nada porque está en Bélgica y está haciendo de campanero de estos grupos, ¿no? Perdona, Nabelen, que te interrumpa, pero todos invitados a formular preguntas por el chat general. Ahí vamos a estar recibiendo todas las preguntas que quieran hacer para seguir la conversación. Y bueno, en este sentido, Ana Belén, gracias por toda esta descripción del panorama internacional. Y respecto de lo que te pregunté de la fiscal, ¿cuál es el Ah, rol de estos funcionarios públicos honestos que al final están, que forman parte del Estado y que a pesar de que hay una penetración del crimen organizado, del narcotráfico dentro de la administración, cómo podemos apoyar o cómo se está trabajando para fortalecer a esos funcionarios públicos que sí están siendo éticos y contrarrestando o luchando contra el crimen organizado? sí, me olvidaba, Santiago. La lucha de la fiscal al menos ha sido frontal siempre. Ella tiene un gran apoyo, que es el del gobierno norteamericano. Yo creo que ha sido un puntal importante en el trabajo que lleva adelante perseguir el crimen organizado. Lastimosamente, y quiero decirlo así con mucha pena, la fiscal, nosotros decimos acá, se saca el aire y los jueces liberan a los delincuentes que ya pone tras las rejas, o los policías detienen a estos funcionarios, incautan droga, etcétera, y son los jueces que en muchos casos ceden a las presiones económicas de los carteles y en otros casos también, porque no puedo generalizar a todos, pero en otros casos son amenazados de muerte. Nosotros hemos tenido el año pasado en el gobierno de Lazo un fiscal que también fue asesinado a plena luz del día. Y lastimosamente, por más seguridad que se le pueda brindar, nunca están exentos de ser presas del crimen organizado. En algún momento se proponía jueces sin rostro. Lastimosamente nuestra Constitución y los tratados internacionales no permiten aquello porque al que está siendo procesado por supuesto, te asiste el derecho de conocer quién es tu juzgador, ¿no? Entonces, se deben plantear quizás otros mecanismos donde conozcas quién es tu juzgador, pero te encuentras fuera del país, remotamente. Sin embargo, estos carteles no conocen de fronteras, entonces sí debe replantearse un nuevo manejo de la justicia que no violente los derechos procesales, llamemos así, pero que permita perseguir el crimen organizado. Hay funcionarios honestos, todavía quedan funcionarios honestos de carrera. Nosotros desde la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia llevamos adelante varias capacitaciones, digamos, con cooperación internacional, precisamente para darles herramientas de cómo enfrentar, sobre todo corrupción, ¿no? Temas de crimen organizado son temas ya que escalan a temas mayores, efectivamente frenar la corrupción que lastimosamente el tema de la narcopolítica ha pregnado o se ha impregnado en el gobierno o en el Estado. Vimos cómo, por ejemplo, hace un año, un poquito menos de un año, asesinaron al alcalde de Manta. Era un alcalde muy querido que tenía muchísima popularidad, entiendo yo, de su gestión era un buen alcalde. Sin embargo, lo asesinaron igual a plena luz del día, saliendo de un meeting, etcétera. Y ahora que salen las develaciones del caso Metástasis, lastimosamente, grupos de narcotráfico y de delincuencia organizada intentaron lavar dinero en contratación pública. Y entonces, claro, como hay grupos que están reñidos entre sí, porque ese es el otro hecho, ¿no? Muchos de los asesinatos y de los sicariatos que ocurren no necesariamente son el narcotráfico contra el Estado, contra los ciudadanos. Muchos son entre ellos, son bandas que se pelean por el territorio, por los espacios, por el mercado, y es entre ellos entonces la banda o el grupo narcotraficante que no estaba digamos, lavando en contratación pública en esa alcaldía, entonces decidió matar de un tiro al alcalde. Y tenemos alcaldes y concejales amenazados de muerte, prefectos que viven con seguridad y que
tienen que, de hecho no sesionan en la alcaldía, lo hacen remotamente, lo hacen fuera del país. Es una situación, yo no vine aquí digamos, a dorarles la píldora, sino a contarles lo que estamos viviendo y que obviamente espero que ningún otro país tenga que vivirlo, pero creo que todavía hay funcionarios públicos honestos, empezando por la cabeza del gobierno, el presidente Noboa, bueno, yo creo que tiene las mejores intenciones de sacar esto adelante. Creo que cada país es diferente, lo quieren a veces asemejar con Bukele, él mismo se ha deslindado de la figura de Bukele, tomando obviamente la mano dura que corresponde, pero sin porque cada país es Justamente, distinto, ¿no? Bukele lucha contra grupos internos, guerrillas, maras y demás. Lo nuestro tiene un alcance mucho mayor, ¿no? justamente pregunta Danilo Carías desde Guatemala, saludo Danilo, que qué tanto se ha analizado técnicamente el replicar el modelo Bukele, teniendo en cuenta las diferencias geográficas y demográficas de Ecuador. Esa es una de las preguntas que nos hacen. Yo, a ver, yo con todo respeto soy un poco escéptica del modelo Bukele. Yo no soy, digamos, no soy defensora de los derechos humanos de los delincuentes, pero sí creo que existen límites, sobre todo en derecho internacional humanitario. Yo creo que se puede poner mano dura y luchar contra la delincuencia y contra los grupos organizados y los grupos armados, respetando derechos básicos inalienables como la alimentación, la salud, la dignidad en general, ¿no? Por supuesto que las situaciones son distintas. Lo que está viviendo El Salvador es un tema de guerrilla interna, que no digo, no hago de menos. La geografía de El Salvador es muy diferente. Además, la demografía, la cantidad de la población también es distinta. Y por supuesto, la extensión en términos de kilómetros del país o la densidad del país es distinta también. Ahora entiendo que el presidente Noboa ha anunciado la construcción de 2 cárceles de máxima seguridad, similares al modelo de los que diseñaron unas cárceles para el presidente Bukele. Sin embargo, a mí sí me quedan mis cuestionamientos más que de la lucha contra el crimen de Bukele, de los cuestionamientos o miramientos democráticos que tenga o no tenga el presidente Bukele. Por eso yo no he visto esa actitud, al menos hasta ahora, en el presidente Noboa, y por eso me permito rescatar que no podemos decir que son equiparables o comparables, ¿no? Excelente. Y luego tenemos otra pregunta que nos hace Pablo Soto. ¿Qué autocrítica se puede hacer del gobierno de Lazo en toda la crisis? Porque plantea, está claro que la situación se viene arrastrando de hace años, pero se ha profundizado la crisis carcelaria, aumentaron la cantidad de homicidios y se conoce además el alcance del caso Metástasis. Entonces, ¿qué autocrítica se puede hacer de la gestión anterior? Es la pregunta de Pablo Soto. Mira, yo creo que todos los gobiernos estamos llamados y los exgobiernos estamos llamados a hacer autocrítica. Yo creo que hay varias autocríticas que se pueden hacer y críticas también que se pueden hacer al gobierno del expresidente Lazo, no necesariamente relacionadas con la seguridad, sino con gestión. Por ejemplo, el tema de gestión en contratación pública. A mi criterio muy personal, no es el criterio del gobierno del presidente Lazo, nos tardamos demasiado tiempo en la importación de los vehículos Cobra para temas de los militares, los chalecos, el armamento, las balas, o sea, tomarse tanto tiempo, el gobierno del presidente Lazo duró 2 años y medio, un poquito más, tomarse tanto tiempo en hacer, claro que por supuesto tenemos procesos de contratación pública, la burocracia interna es enorme, sin embargo, eran temas que no podían esperar, podía haberse decretado estados de emergencia para determinadas contrataciones, cumpliendo con transparencia y con procesos y demás, pero debió haberse agilitado ese proceso. Otro tema que se puede establecer como una autocrítica es esa penetración de, lastimosamente, la influencia del narcotráfico en estamentos de poder, como por ejemplo los guías penitenciarios. Mucha crítica hay, por ejemplo, que por qué tienen acceso a Internet o a teléfonos celulares los delincuentes en las cárceles. Y yo me hago un planteamiento sin querer justificar en lo absoluto. Si tú eres un guía penitenciario que ganas 700, $800 de ingresos o de sueldos mensuales, tienes familia, tienes hijos, y un poderoso narcotraficante te amenaza de muerte, si es que tú no le permites ingresar, y yo no digo celulares, armas, explosivos, municiones a las cárceles.
Yo creo que hay un tema ahí de replantearse la configuración del sistema carcelario. Entiendo que el presidente Noboa así lo hará, al menos con estas 2 nuevas cárceles. Él anunció como oferta de campaña una construcción de unas barcazas en alta mar, donde enviar a estos peligrosos delincuentes, y todos lo hemos aplaudido. Yo espero que eso se concrete también, porque ninguna población o ninguna comunidad quiere tener una cárcel, por más que sea de máxima seguridad en su entorno, ¿no? Eso afecta al tema turístico, al tema de desarrollo económico y demás, ¿no? Entonces, yo creo que sí se pueden hacer muchas autocríticas, como dije, el tema de la demora en la contratación pública, el tema de desarticular la penetración de la influencia de estos narcotraficantes en estamentos como guías penitenciarios, directores de las cárceles, jueces, fiscales, pero también cuando tú tenías hoy tras las rejas a un presidente del Consejo de la Judicatura, es decir, de la función judicial, si se quiere entender en otros países, involucrado directamente económicamente y en cuanto a relaciones con los más peligrosos narcotraficantes, cualquier esfuerzo que pueda hacer cualquier gobierno queda en el aire, ¿no? Hoy, para los que no conocen, el presidente y el vocal del Consejo de la Judicatura, que son los que dirigen la justicia en el país, están tras las rejas por el caso Metástasis y su colaboración con grupos armados. Claro. Justamente nos comentan Pablo Mira por el grupo, gracias Pablo por la pregunta, sobre que una de las cosas fundamentales que nos ha revelado Ecuador es la situación carcelaria que tenemos en América Latina y la política penitenciaria. Y aquí tocaste algunas de las cosas que se pueden hacer, pero ¿qué otras medidas crees tú que se pueden implementar para mejorarlo? Nos planteaste lo de la barcaza en alta mar, nos planteaste el tema de eliminar los celulares, nos planteaste todas estas medidas, pero ¿hay alguna otra cosa que pueda ser replicada en otros países de la región? ¿O qué medidas crees tú, además, como exasambleísta, que se pueden implementar? Bueno, el presidente Noboa en campaña también mencionó que muchos de los delincuentes están felices de ir a la cárcel porque están seguros y tienen algunas prebendas. Y yo creo que eso no fue una exageración. Se le burlaron mucho en campaña, pero yo creo que eso no fue una exageración. Muchos de ellos tienen cuidados médicos que de otra manera no los tienen porque, por supuesto, no acuden a los centros públicos de salud, sino que quieren ir a los privados y quieren pagar en efectivo con dinero sucio y eso tiene que ser bancarizado. En fin, el control de lavado en el país cada vez está siendo fortalecido y digamos que les beneficia estar en el sistema carcelario porque por ley tienen que llevarlos a controles, a salir a cirugías y bueno, de paso se nos escapan en los controles médicos, que es lo que acaba de pasar hace pocas semanas. O se sienten muy protegidos y desde ahí organizan motines. De hecho, cuando el expresidente Guillermo Lasso traslada a Fito es el narcotraficante que se le escapó ahora a Daniel Noboa, lo traslada a la cárcel de máxima seguridad en Guayaquil, que se llama La Roca. Eh, por supuesto que cuando ocurren esos hechos tenemos reacciones, ¿no? Entonces, al día siguiente, cuando lo trasladaron, tuvimos enseguida reacciones y motines en otras cárceles. Entonces, ahí el tema del Internet, de cortar el Internet, de cortar preventas como tener teléfonos celulares y demás, pero también si se quiere, no quiero decir digitalización, pero un ingreso de la tecnología y de la innovación en los sistemas carcelarios es evidente. ¿Por qué? Porque tú tendrías a los guías penitenciarios y a todas las autoridades que manejan las cárceles fuera del contacto con los peligrosos delincuentes para precisamente precautelar su integridad y precautelar que no se contaminen con estos y más bien seguramente sea un tema digital donde no hay mayor contacto físico y humano con estos delincuentes. Otro tema adicional es que se debe revisar, ustedes en sus países deberían verlo, pedirle a su diputado que investigue sobre esos hechos, quiénes manejan los sistemas de alimentación y de provisión de distintos temas en las cárceles. En nuestro país es un secreto a voces que un famoso exministro del Interior del gobierno de Correa, hoy exiliado o colaborando supuestamente con la DEA en los Estados Unidos, es el contratista monopólico del sistema de alimentación en las cárceles en todo el. Y por supuesto, en el sistema de alimentación a las cárceles no es que ingresa papas, pollo y verduras, también ingresan sacos de arroz con armamento. Eso se sabe, eso es público, entonces ese es un tema importante a revisar, a investigar. Claro que el que se atrevió a investigarlo hoy que fue el ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, que fue mi compañero
en la Comisión de Fiscalización en la Asamblea Nacional, lo mataron. Entonces, ese es un tema que si ustedes aún no lo están viviendo, deberían tener mucho cuidado y mucho miramiento, porque esa es la forma en que penetra sin darnos cuenta, creyendo que es un sistema de provisión de alimentos, las prebendas en las cárceles, que es lo que permite que hoy estemos así. Otro tema a revisar en los países es la legislación. Pídanle a su diputado, representante, que revise la legislación en torno al tratamiento o al juzgamiento de delitos de adolescentes infractores. Nosotros ya lastimosamente no tenemos, lastimosamente digo, sicarios o delincuentes mayores de 18 años. La mayoría oscilan entre los 14 y los 18 años. Y claro, nuestra legislación ha estado, ahora ya hay más normativas, flexibilizándose, obviamente cumpliendo con los tratados internacionales para juzgar a estos adolescentes infractores. Los que ustedes vieron en redes sociales que entraron al canal de televisión y amenazaron con una ametralladora de este porte al reportero y demás, ninguno, creo que uno o dos de los 15 eran mayores de edad. Entonces, el procesamiento de los delitos de esos adolescentes infractores es un tema o una reforma legislativa que tiene que revisarse. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Ana Belén. Yo, una última pregunta que me surge es, tú destacas todo este tema de los niños, sobre todo. Una de las cosas que hemos estado y que se da en el debate de la materia de seguridad es cómo muchas veces la criminalidad es reflejo de una vulnerabilidad social también existente, ¿no? De hecho, parte de la campaña del presidente Noboa era cómo mejoramos las oportunidades para que los jóvenes no tengan que delinquir. Eh, ¿Cómo tú ves este tema? Si afecta realmente en Ecuador, el tema de la vulnerabilidad social que viene también desde hace muchos años, y cómo potenciar las oportunidades para que se evite la criminalidad. O sea, cómo darle incentivos a los jóvenes para no pertenecer a la banda, sino ir al colegio o ir a formarse, trabajar, tener un ingreso mejor. Bueno, yo primero creo que lo primero que tiene que hacer es lo que está haciendo ahorita. Un poco tratar de limpiar este tema de las calles, ¿no? Están los narcotraficantes, los más peligrosos y los brazos armados de los capos que están en las cárceles, están en las calles. Entonces, empezar a agarrarlos y meterlos en las cárceles y permaneciendo en las cárceles es lo primero que tienes que hacer. Porque tú puedes tener el mejor plan social, los mejores incentivos, los mejores bonos de desarrollo humano, que si es que tú ves a un niño que dice, mi mamá tiene que irse a trabajar todo el día para poder básicamente comer y nada más, versus un señor que me está ofreciendo acompañarle a dar las vuelticas y a empuñar una pistola, y me puedo forrar y tener una camioneta al frente de mi casa y tener celulares, porque eso es lo que quieren y demás. No creo que hay presupuesto estatal que compita con el dinero, al menos en nuestro país, que compita con el dinero que puede tener el narcotráfico. De hecho, no sé si ustedes siguieron en algún punto, pero se supo que la fortuna de Pablo Escobar doblaba o triplicaba el presupuesto del Estado colombiano. Algo similar ocurre acá. De hecho, las casas o las propiedades que tienen los narcotraficantes, a veces ni los mayores empresarios de nuestro país las tienen. Entonces, yo creo que primero limpiar lo que está haciendo en este momento el gobierno de Noboa y luego, por supuesto, crear las condiciones económicas para que, hay un tema que sí debo mencionar, no conozco cómo es en Chile, pero el tema del empleo en nuestro país, nosotros hemos bajado los puntos porcentuales de empleo formal en nuestro país porque lastimosamente nuestras leyes laborales son demasiado rígidas, impiden precisamente esa contratación. Ahora Noboa acaba de hacer aprobar una ley que brinda incentivos tributarios a quienes contraten jóvenes entre 18 y 29 años, lo cual me parece excelente. Yo espero que eso se restablezca y que haya un dinamismo en la economía una vez que ese tema se solucione, porque lastimosamente puede tener las mejores intenciones en cuanto a planes sociales y a empleo el gobierno de Noboa, pero si el tema seguridad no se resuelve en cierta medida, yo no estoy diciendo que el narcotráfico va a desaparecer de la noche a la mañana, pero se resuelve en cierta medida, la atracción de inversión, el turismo, la economía, el empleo no se van a dinamizar por este tema, ¿no? Entonces, yo creo que lo que está haciendo es lo correcto y luego sí proceder ahora, por ejemplo, hay que apoyar con el alza del IVA, somos de los países
de la región con el IVA más bajo, tenemos que hacerlo, es un esfuerzo que hay que hacer para que el Estado pueda seguir financiando esta lucha contra la guerra, ¿no? Creo que Santiago Por se supuesto. congeló, porque ahí Muchísimas gracias, estás. Ana Belén. Bueno, ya estoy. Aló. Sí, estás, te escucho. Eh, Bien, que muchísimas gracias por todo esto que nos comentas. Ya nos acercamos al final. Yo te voy a dar un último momento para que tú puedas también mandar un mensaje a las personas que están conectadas, que esto luego también lo vamos a poder publicar. ¿Qué mensaje te gustaría dar como conclusión final de lo que está ocurriendo y qué llamado puedes hacer a distintos actores en la región para seguir apoyando? Bueno, primero que nada, a tener una sociedad civil mucho más activa. Lastimosamente, los que no los que no han sido funcionarios públicos o no han ocupado un cargo de elección popular, al menos en mi país, no hablo por Chile, en mi país, ocupan una posición bastante cómoda, ¿no? Dicen, ¿por qué tal gobernante no hace esto? ¿O por qué el presidente no hace esto otro? Pero claro, por eso les decía hace un momento, vigilen que el diputado por el cual ustedes votaron cumpla con ciertas cosas para poder enfrentar este enemigo que podría venírsele a cualquier país de la región. ¿Qué está haciendo tu diputado para proponer reformas legislativas en pro de que si existe una amenaza del crimen organizado puedan enfrentarlo los jueces y los fiscales de una mejor manera? ¿Cómo está manejando el gobierno actual de Chile, por ejemplo, el presupuesto para la lucha contra la inseguridad o contra el crimen organizado o el presupuesto carcelario? ¿Qué nuevos planes tiene para invertir en sistemas carcelarios o de rehabilitación? Estamos de acuerdo en que no solamente la infraestructura es lo importante, sino el sistema de rehabilitación en las cárceles del país. O de reinserción en la sociedad posterior, ¿no? Entonces, un poco tener una participación mucho más activa desde la sociedad civil, desde la academia, desde los gremios, en cuanto a ustedes, por suerte, poder prevenir que esto no se vaya a dar o no vaya a ocurrir en un futuro cercano. Y por supuesto, y ahí hay un tema que viene de pop culture o de consumo de redes sociales y programas en televisión y música. Lastimosamente, plataformas de streaming, Netflix, YouTube, yo qué sé, el HBO, las que fuese, vanaglorian y tienen en los mejores ratings y en los top de sus listas a series donde romantizan el narcotráfico, entiéndase La Reina del Flow, Pablo Escobar y demás, canciones de ese tipo que vanaglorian a mujeres que son las esposas, las novias o los amantes de los capos de la mafia y que son muy felices porque reciben un tratamiento económico del capo de la mafia. Ese consumo, no darle rating y no darle consumo a esa telebasura, lastimosamente que yo no estoy diciendo que se prohíba, porque para gustos y colores hay todo, pero en nosotros reside no darle ese rating y a normalizar. Yo veo acá con cómo tiene rating en mi país en las últimas semanas. Ha habido pues una canción que han tenido estos grupos delincuenciales, ni se las voy a decir porque seguramente por curiosidad la van a ir a buscar en Spotify, pero ahora está en el top 1 de las canciones más escuchadas en Spotify y es una canción que la han hecho estos narcotraficantes, ¿no? Y está en top 1 antes que cualquier otra música y lo mismo las series de narcotraficantes en Netflix, etcétera. Entonces yo creo que también un poco desde la sociedad civil se puede hacer mucho en no financiar y no alimentar en la normalización de esta cultura que finalmente, como dije hace un momento, América Latina es el patio trasero en muchos casos del crimen del narcotráfico y nosotros somos los que ponemos los muertos y la sangre. Muchas gracias, Ana Belén. Esto fue Ecuador en el Foco en Idea País. Gracias a todos los que participaron y esperamos seguir conversando, conectando con distintas personas y con la situación en la región. Eh, Sin más, nos vemos en un próximo evento en el Foco. Gracias, Ana Belén. Un gusto conocerlos a todos y saludos desde Quito, Ecuador.